Hola a todos, saludos calurosos, calientes, pestilentes, azufres, reciban cariñosamente de parte de la maldita apóstata satánica nicaragüense, que no deja de decir palabrotas. Sin embargo, esta maldita apóstata satánica nicaragüense tiene un corazón que se rinde ante la tragedia. Bueno, la tragedia de mi madre, 5 años enferma, me ha dejado marcada de por vida. El domingo amanecí con un estado depresivo, porque ese día era el 23 cumpleaños de ella. Y afortunadamente yo no fui testigo de Jehová cuando ella estaba viva, durante su enfermedad. Le celebrábamos sus cumpleaños a pesar de todo. Ella en cama. Al final no la mató el cáncer, sino la flema que causa a los pacientes estar mucho tiempo en cama. Y en la época de los 80 sufrimos el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, el minado de los puertos, donde no podíamos recibir las importaciones necesarias para los nicaragüenses. La guerra es horrible, venga de donde venga. Y mi madre fue atendida con nuestras posibilidades, con el amor de todos sus hijos. Un dolor, la abuelita eterna, la gran abuela, un dolor que nos marcó para siempre y no dejamos de hablar de ella. Sus palabras están en nuestras vidas, en nuestras casas, sus dichos. Mi madre era muy ocurrente, muy ocurrente. Y el domingo estuve trabajando bastante para hacer a un lado la depresión. Yo siempre me acuerdo de mi madre, mucho más ahora que estoy en esta situación de salud. Lo veo como una repetición de su vida en mí, pero no es tanta la tragedia de ella como la mía. La mía no le llega ni al 10%. Y yo escribí, como me gusta escribir, es que he escrito poemas, la genealogía de mi familia y anécdotas, descripción de personajes en mi vida, en mis centros de trabajo, sobre todo la gente sencilla. Y le escribí un poema a mi madre. Cada año cuando yo quiero, pues escribo algo sobre ella. Y quiero compartir este que hice. Besé sus manos, así le titulé. Ayer, 23 de enero de 2022, habríamos celebrado tu cumpleaños número 83, pero en el estado en que te encontrabas, batallando con la muerte durante largo tiempo, me pregunto si habrías sido feliz recibiendo regalos de tus hijas, hijos y nietos. Ayer vibraba todo mi ser con mezcla de rabia, de dolor, de frustración y de fracaso. Recordarte la última noche en mi casa, en esa cama en la que no podías dormir ni un instante porque tus pulmones estaban anegados de la flema que produce permanecer largo tiempo en cama. Experimentabas sensación de asfixia y dormías casi sentada. Yo procuraba sacarte la flema con aquella pequeña bomba que había comprado en la farmacia. Los resultados eran mínimos con la invasión de flema en los pulmones. Mi garganta se anudó de impotencia y me fijé en tus manos, las que tomé entre las mías, y comencé a acariciarlas y acariciar mi rostro con ellas.
mientras daba las gracias al Creador de todo cuanto existe, por tu vida, por tu esfuerzo, porque diste tu vida por todos tus hijos sin igual. A la vez que le reclamaba al Creador, ¿por qué permitía tu frustrante situación? Te llevé al hospital al día siguiente y no volví a verte más. Solo recuerdo que esa noche tomé sus manos, las bañé con mis lágrimas y las besé con amor. A mi madre fallecida, Socorro Pérez, 23 de enero de 2022. Así fue la triste finalización de la vida de mi madre a sus 53 años de edad. Yo voy a cumplir 57, sobreviviéndola 4 años. Me duele por la situación que sufrió nuestro país en la dura época de los 80. Voy a compartirles la noticia que tengo para hoy con ustedes. En la vista inmersiva, voy a hacer la vista inmersiva para hablar con ustedes, exponer el caso. Otro caso de bestialidad cometido en la amorosa organización que no es de Jehová, es la organización del cachudo, porque solo en una organización donde se da más alabanza al cachudo, a Satanás, más que a Dios, andar predicándole a la gente. Usted está desempleado por culpa del cachudo. Usted está enfermo por culpa del cachudo. Usted no tiene para comer por culpa del cachudo. Su niño lo violan en la congregación. ¡Cállese! No moleste a Jehová. Esa es la enseñanza en esa organización que dice respetar la vida desde todos sus puntos de vista. Vea lo que escribe un testigo de Jehová aleccionado con pensamientos implantados por la doctrina, el método de la repetición, repetir y repetir y repetir. Repetir una mentira se convierte en verdad. La presión de grupo que se ejerce en la congregación para hacer aquello que nuestro ser de manera natural no quiere hacer, uno termina haciéndola por esa presión de grupo. Esta presión, esa fuerza, esa violencia es lo que se conoce como coerción dentro de grupos u organizaciones como esta. ¿Cómo es posible, en el caso que voy a hablarles, que una madre sumida en el alcoholismo, testigo de Jehová, adquiera otro matrimonio, otra pareja, un padrastro que se aprovecha de su adicción al alcohol hasta dejarla casi inconsciente y aprovechar esos momentos para violar a una niña durante 7 años, porque no son 6 años. Las matemáticas son exactas, son inclusives. Si usted cuenta 1982, 83, 84, 85, 86, 87, 88, le da 7. Las leyes de las igualdades y las desigualdades, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que. Entonces eso es exacto.
Ella tenía entre 10 y 16 años cuando sucedieron esos abusos dentro del propio Betel de los Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York. Betel significa en la lengua hebrea casa de Dios. Bet significa casa, y todo lo que termina en él, en la lengua hebrea y también en la lengua aramea, significa Dios. La joven, hoy joven, ¿verdad?, le hizo conocer de su caso a más de 5 ancianos o 5 ancianos. Uno de ellos, un ungido. ¿Ungido de qué? Perdónenme la expresión, pero estoy sumamente enojada con la tristeza que me produce el fallecimiento, la forma en que falleció mi madre y estas noticias, y darle gracias a Dios que no tengo nada que ver con esa organización, nada más que mis denuncias. Este ungido de azufre, ungido de mierda, diríamos en Nicaragua, ungido por mierda literalmente, ungido de cerote chancho, porque esa gente no tiene corazón, lo que tiene es un cerote atravesado en vez de corazón. Dijo la mamá, la esposa del escritor Emilio Quintana, escritor del libro Bananos, escritor nicaragüense, que describe toda la tragedia que sufrían los nicaragüenses y los costarricenses en las bananeras por la Fruit Company de los Estados Unidos. Así se expresó esa señora. Y esto le cabe a estos ungidos de azufre, ungidos, hijos del cachudo. A cinco ancianos ella le informó su caso y no hicieron nada, no elevaron su caso ante las autoridades. Y el ungido Jack Barr le dijo a Débora, no te preocupes, el cuerpo gobernante se está ocupando del caso. Y le dijo que considerara un privilegio las experiencias que ella había vivido en Betel con su padrastro. ¿Y sabe por qué? Porque ese maldito criminal, delincuente, protegido por otros delincuentes, líderes de la Watchtower, participaba en una obra muy especial para la sucursal del infierno de la Watchtower en los Estados Unidos, la Watchtower de Brooklyn, Nueva York en esa época, porque ahora están en Warwick, la otra sucursal del infierno, del cachudo. Ella acudió a 5 ancianos y ninguno de ellos hizo nada por ella, más bien la engañaron. Pero ella tomó valor y acudió a la justicia del cachudo. El cachudo es más justo que la organización amorosa de Jehová. A esa que nos venden con esta curse imagen que ponen testigos de Jehová, que no son ungidos, porque saben lo que me encanta aprender, saben lo que significa la palabra Buda. Algunos le acuñan que Buda significa el que fue a la ciudad de Buda Gaya. Otro significa que Buda significa despierto, iluminado, o sea que sufrió una iluminación porque Buda fue una persona de la aristocracia, fue un príncipe y hizo votos de pobreza y se convirtió en una zeta, A-S-C-E-T-A, una persona que se autoinflige castigo. Se agarran con un látigo, y se dan en la espalda para limpiar sus pecados. Entonces eso significa Buda, un despertar. Nosotros somos Buda porque hemos despertado de una mentira en la que estábamos sumergidos.
Vean lo que hacen esta gente que no son Budas todavía, que no han despertado. Con el amanecer, mientras sale el sol, oraremos a Dios para ir a la predicación. Bajo un fuerte sol o con un cielo gris, le daré a Jehová lo mejor por mi amor. Trabajar para Él siempre es una gran bendición. Es la vida que yo elegí para mí. Servirle a Jehová con fervor. Me ha impactado tanto que voy a volver a la organización amorosa de Jehová. Pero voy a tomar la decisión hasta que lea esta noticia con ustedes. Aquí está el sitio específico de la Corte del Estado de Nueva York. No puedo acceder a este sitio porque ahí tienen proxies. Los proxies son protecciones para los accesos a los servidores altamente protegidos y pueden hacerse mediante VPN, una especie de túnel para llegar a esos lugares. Mi equipo no lo tengo actualizado. Es un equipo que ya tiene más de 10 años. Hasta ahora, desde el 2019, después de mi cirugía, le he dado más uso y pienso comprar uno más robusto, pero no, ahora ese no es el caso. Además de que la demanda está en inglés. Aquí está el caso. Vean el caso abierto. Uno puede descargar el archivo. Mire, esto es en el estado, en el condado de Kings. El 13 de agosto del 2021 a las 3:31, que fue recibido. Aquí está el número. La demandante, plaintiff, significa demandante. Y aquí está el sumario. Contra la Suprema Corte del Estado de Nueva York, del condado de Kings, Deborah Hines es la demandante contra la Watchtower Bible and Tract Society of Nueva York, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, y John y Jane Doe, contra ellos, de 1 a 10 como pastores, clérigos, grupo y administradores cuyos nombres son desconocidos para la demandante. Estos son los defensores de la Watchtower. Y aquí está toda la demanda en inglés, ¿verdad? El background, el trasfondo, para que ustedes conozcan, la estructura organizacional de los testigos de Jehová es jerárquica. Están los ungidos, los representantes de las sucursales, los superintendentes de circuitos, los ancianos, que son los que ejercen la autoridad dentro de la congregación. El cuerpo gobernante, que está compuesto por 8 vampiros, 8 pinoches, 8 pelafustanes, como le han adjetivado la audiencia. Yo les puse que cuerpo gobernante son sinónimos, siglas, por las siglas de Chapo Guzmán. Se la dejaron, se les fueron arriba a Al Capone y a Pablo Escobar Gaviria. No es para desatar odio, es la verdad. Estos no son ningunos fundadores de religión. No, como Mahoma, como Jesucristo. Jesucristo no fue fundador del cristianismo, fueron los apóstoles. Pero Jesucristo es una persona respetable a nivel mundial, independiente de todas las religiones. Pero estos 8 señores con un pasado sucio y oscuro, ¿qué respeto pueden merecer de parte de nosotros? Ninguno. El respeto se gana, la reverencia también. El sistema del cachudo sí le presta atención a las víctimas. Mire,
Más allá de la información y de la credibilidad, todos los miembros que vivieron y trabajaron en Betel fueron autorizados por el cuerpo gobernante y la Watchtower para servir y trabajar en Betel. Bueno, aquí está para quienes no crean, para quienes creen a la cobra Davis Play, que almuerza, desayuna, cena con ensalada de alacranes, con todo y la ponzoña, y un balde de 5 litros de limonada sin azúcar. Y entre sus tentempié o postre o meriendas, él pide ponzoña de alacrán con un poquito de veneno de cobra. Aquí está otro sitio, del sitio avoidjw.org, todos los aspectos legales. Y aquí está el enlace de Deborah Hines contra la Watchtower. Aquí en la caja de descripción del video les dejo este enlace para que ustedes puedan darse cuenta también de otros montones de casos. Esto se está saliendo de las manos de los ungidos de azufre, ungidos por el diablo, de los líderes de los testigos de Jehová. Miren, aquí en los años, a finales del siglo XIX, miren, aquí están los abogados, aquí está el maléfico Philip Brownlee, el juez Susan Wetter, contra abusos sexuales en California, contra Camila Mepler. Aquí están otros casos y miren que son más de 5 páginas. Para todos aquellos que le creen a Davis Play que estos sitios están manipulados por los apóstatas y por aquellas iglesias de la cristiandad u otras religiones que no quieren a los testigos de Jehová. Por eso ese discurso que él lanzó, pronunció en la asamblea de agosto del 2021, preparando la mente de sus ovejas, para que no se asustaran cuando oyeran de estos juicios. ¿Para qué? Para que ellos creyeran. ¡Oh! ¡Oh! Estamos perseguidos por el sistema del cachudo, el sistema inicuo del cachudo. ¡Oh! No es verdad todo eso que dice, porque ya les predispuso la mente contra todos estos medios digitales que transmiten la noticia al instante gracias a la globalización y a la tecnología del cachudo, de las que nos podemos dar cuenta así de fácil. Entonces, con eso, él pretende engañar a sus ovejitas que escriben amorosos e inocentes mensajes como estos para la obra de Jehová, predicar. Y vean para quienes predican entonces. Y están todos los casos. Se los voy a leer en este sitio que ya está en español. Se los voy a resumir. Esclava sexual infantil en la casa de Dios de la Watchtower. Noticia del 26 de enero del 2022 por Lester Sonra. Fue publicada en este sitio hoy, pero ya estaba desde hace 2 días en el sitio de la Corte Suprema de Nueva York, en los Estados Unidos. Vean cómo lo ponen de tan peligroso, haciendo esta advertencia de que contiene información sexual explícita extremadamente perturbadora y que se recomienda discreción del lector.
Y los degenerados no avisan en las congregaciones que hay depredadores sexuales. Solo dicen en los salones del reino o en las asambleas: por favor, para cumplir el arreglo de Jehová y demostrar orden, lleven a sus niños al baño acompañados de sus padres. Pero esa es una advertencia para decir: miren, aquí en nuestra organización hay ovejas cochinas, seguidoras del diablo, que practican la pederastia, la pedofilia. Son perversos, pero no lo dicen de una manera directa para que los echemos presos y protejamos a la niñez. Continúo con la oprobiosa noticia. De acuerdo con la demanda disponible aquí, que es el sitio de la Corte Suprema de Nueva York, use una VPN, o sea, una red privada virtual, o en el sitio Avoid JW, presentada en la Corte Suprema del Condado de Kings el 13 de agosto de 2021 bajo las disposiciones de la Ley de Víctimas Infantiles. Y aquí es donde se expone que la hijastra Deborah Hines sufrió los horribles abusos sexuales desde 1982 a 1988, cuando tenía entre 10 y 16 años. Y era abusada de 3 a 5 veces por semanas por su padrastro William Brigg. Ella se convirtió en pionera en 1987 o 1988. No sé si esto es errores de traducción, si es pionera del activismo o pionera precursora, no lo sé. Este perverso hijo del cachudo, llamado William Brigg, fue empleado, o sea, esclavo sin ningún salario, como todos en la Westover, para la producción de vídeos en BTL, la casa de Dios. Si es la casa de Dios, ¿cómo será el infierno? Yo creo que allí es el infierno. Debido a su cargo, la demandante y su familia dividieron su tiempo entre Arizona y Nueva York. La niña y su familia pasarían 3 meses en Nueva York viviendo en Bethel y luego regresaban a Arizona por un mes y luego regresaban a Nueva York. Así pasaban su vida. 3 meses en el Bethel de Nueva York y un mes en Arizona. Entonces el depravado usaba a su hija mientras aprovechaba su estadía en la casa de Dios en Bethel. Allí habían otros casos de sodomía, violación, cópula, o sea, copulación oral forzada, o sea, practicaba sexo oral, cosa que allí en esa organización prohíben la práctica del sexo oral y la práctica del sexo anal y la práctica del sexo con animales, o sea, solo la posición del misionero, que la Biblia no da ninguna explicación sobre esas posiciones. Y Brigg orinaba en la boca de la niña Deborah Hines. ¡Qué ovejita tan amorosa! ¡Qué ovejita! Pero esa era una oveja negra. La madre era alcohólica. Cuando vivían en Bethel, siempre, frecuentemente, la señora víctima que no recibió ninguna ayuda contra su adicción, consumía alcohol al extremo de quedar incapacitada. Y cuando ella quedaba así, el hijo del diablo, Brigg, abusaba sexualmente de su hijastra en la casa de Dios, Bethel. En 1986, cuando tenía 14 años, Deborah Hines le denunció su abuso al anciano Michael Fila, que también trabajaba en Bethel. Ese viejo no hizo nada y tampoco no hizo un informe para la policía. Después ella buscó ayuda
en los siguientes ancianos de Betel, de la casa del diablo, aunque signifique casa de Dios en hebreo, allí es la casa del diablo, sucursal del infierno. Mire a los siguientes hijos del diablo a quienes ella recurrió por ayuda. Ted Adams, supervisor de todos los proyectos de video. El señor, que no se debería llamar señor, hijo del diablo, Underwood, supervisor de toda la construcción internacional en Betel. Jack Barr, anciano y miembro del cuerpo gobernante en ese momento. El señor Barr le dijo a Débora que transmitiría su informe a todo el cuerpo gobernante. Y al otro malvado, perverso hijo engendrado por el mismísimo cachudo, Gerrit Losch, de origen alemán. Parece que este viejo lo ocuparon en los campos de concentración de Alemania durante la época de la guerra nazi. Los 5 viejos, hijos del diablo, no hicieron nada, ni le respondieron al informe de la víctima. Después de cada informe, el hijo del diablo Free continuaba abusando a su hija, porque en los Estados Unidos a las hijastras o hijastros se les considera hijos, porque en inglés significa, por ejemplo, hijo, son of law, hijo por la ley, o daughter by line, hija por la ley, o cuñada, sister-in-law, hermana por la ley. Entonces ella era su hija por la ley. Daughter-in-law. Dentro de las mismas narices de la Watchtower y del cuerpo gobernante. Y no hubo ningún indicio de que ninguno de esos perversos acudieran al departamento de policía de Nueva York. Después de su informe al señor Barr, este viejo Barr le informó pues de que el cuerpo gobernante se había ocupado de todo, pues porque todo queda en manos de Jehová. Le dijo que se debería sentir privilegiada, y voy a encerrar esto para que ustedes lo vean. Debía sentirse privilegiada por las experiencias que tuvo en Betel y que su padrastro era demasiado importante para ser disciplinado debido a su función para crear vídeos en la casa de Dios. Le hace sucursal del infierno. Barr dijo que no podían hacer nada respecto a su abuso porque su padrastro solo había admitido haber penetrado digitalmente y no haber violado a la demandante. Además, este ungido de azufre, Barr, amenazó a la víctima con sanciones religiosas si continuaba hablando sobre su abuso, incluida la privación de sus privilegios como pionera, o sea, como precursora. ¡Qué perversidad tan grande! Lejos de ayudar a la madre adicta al alcohol, lejos de ayudar a esta niña, le dicen que no haga nada, la amenazan, no le creen a ella, creen lo que dijo el perverso, que solo fue digitalmente, que solo la tocó con los dedos, la penetró con los dedos. No es esa violación tampoco. Manoseo aquí en Nicaragua le cae a una persona de 8 a 13 años de prisión. El sistema inicuo del cachudo encarcela de 8 a 13 años. Manosear los bustos, 8 años. Manosear los genitales, 13 años. Y aquí la amenazan,
lejos de ayudarla a la madre y a ella. Le dieron prioridad al hijo del cachudo, William Briggs. Todos ellos son hijos del cachudo. Son criminales, criminales, criminales. Después de eso, la joven la sacaron de la habitación de su madre y de su padrastro en Betel. Y se le dijo que no le dirían a su padrastro por qué la sacaban de la habitación. Pero los malditos de la Watchtower no cumplieron esa garantía. Y le dijeron a Brit que sacaron a la demandante de su habitación debido a las acusaciones contra él, las acusaciones de abuso sexual hacia ella. El abuso sexual por parte de Brit continuó cuando regresaron a Arizona. Basado en información y en creencias, mientras estuvo en Arizona, Brit intensificó su comportamiento. O sea, si la violó de 3 a 5 veces por semana, la violó diario el maldito. Incluso abusando físicamente de su hijastra en represalia por los informes que hizo la niña Deborah Hines. Allá por 1987, Deborah denunció su abuso al otro ungido de azufre, ungido por el cachudo, Jerry Loach, quien respondió que se había manejado, que Brit estaba lo suficientemente arrepentido y que la demandante no debería hablar con nadie sobre ese asunto. Después de ese informe, el hijo del cachudo, Brit, continuó abusando sexualmente de Deborah Hines en Arizona. Y no hay indicios de que Barr ni que Jerry Loach o que el consejo de administración de la sucursal del infierno, o sea, la Watchtower de Brooklyn, llamaran a la policía en Nueva York. No está claro si en ese momento la madre de la víctima intentó hacer un informe policial o que si los funcionarios de la Watchtower la amenazaron con una sanción religiosa si denunciaba el caso a la policía. Yo no dudo de que la hubieran acusado, pero qué corazones de madre esa o qué trabajo tan fino hacen esos malditos delincuentes. Qué trabajo tan fino hacen esos malditos delincuentes para hacer que una madre se calle ese abuso de su hija por quitarme los privilegios. Gran cosa dejar de ir a apalanar las calles. Gran cosa dejar de que me quiten el privilegio de ser precursora. Me duele más eso que mi hija, que la anduve 9 meses en mi vientre, o 7 meses, si acaso fue 7 mesinas, produciéndome cambios en mi vida, con achaques, con molestias, con mareos, con náuseas, por una enseñanza absurda, perversa. Un testigo de Jehová ya no puede discernir lo que está bien de lo que está malo. Esto es un asunto preocupante en los que debemos acudir a las autoridades del cachudo, porque las autoridades de Dios no hacen ni mierda. El hijo del diablo, Brit, nunca fue disciplinado ni recibió sanciones religiosas de la Watchtower ni del cuerpo gobernante por admitir haber abusado digitalmente a su hijastra. La víctima ignoró la directiva de la Watchtower y del cuerpo gobernante y tampoco guardó silencio sobre su abuso sexual
y continuó denunciando su abuso a varios otros miembros de los testigos de Jehová, incluyendo varios ancianos más. La Watchtower y el cuerpo engordante, como le dicen algunos suscriptores de mi canal, los miembros del Chapo Guzmán, tomaron represalias contra Deborah Hines, le impusieron sanciones religiosas y le quitaron los privilegios como precursora en 1991. Pobre niña, todavía creyéndose el cuento de que podía ser precursora, seguir todavía en su inocencia alabando a Dios. El día en que se le quitaron los privilegios, también fue reprendida públicamente. O sea, la revictimizan los malditos. Y su perpetrador, Brick, fue elevado al puesto de anciano. Anciano de Lucifer, anciano del cachudo. La Watchtower y el Chapo Guzmán, o sea, cuerpo gobernante, albergaron, brindaron refugio y estaban permitiendo a un miembro religioso que era un monstruo criminal conocido solo por ellos. La víctima, Deborah Hines, sufrió lesiones físicas y psicológicas, como angustia emocional severa, confusión, claro, una confusión. ¿Es esto el amor a Jehová? ¿Es esto lo que yo recibo por Jehová? Abuso sexual y reprimenda por haber denunciado algo que me causa repulsión y un daño a mi cuerpo, a mi persona, a mi ser, a mi integridad. Humillación, susto, ansiedad, conmoción severa en su sistema nervioso y sufrió dolor físico y angustia mental, daños emocionales y psicológicos. Algunas o todas estas lesiones son de carácter permanente y duradero. La víctima sufre dolor físico y angustia psíquica y daño emocional y psicológico permanente. El Departamento de Servicio de la sucursal del infierno en Nueva York, o sea, la Watchtower, nunca ha presentado un informe obligatorio de abuso infantil a las fuerzas del orden público. En este caso particular, el Departamento de Servicio no informó a la policía de Nueva York sobre la conducta delictiva de William Brick, engendro del Averno. Bueno, ellos tienen sus políticas de no informar a las fuerzas del orden público y no cooperar con las investigaciones criminales de abusos a menores. Así ellos se enjuagan las tapas de cocodrilo vivo diciendo que ellos obedecen y respetan las leyes del César, o sea, las leyes de los gobiernos, citando Romanos 13 del 1 al 10. Toda alma, o sea, toda persona debe estar en sujeción a las autoridades porque son permitidas por Dios y tenemos que cumplir sus leyes porque no es en vano que llevan la espada. La llevan para hacer justicia porque Dios así lo ha permitido. Y ellos en esta parte no cumplen nada. Por eso mi canción de parodia. ¿Te duele la cabeza? Órale a Jehová. ¿No tienes trabajo? Órale a Jehová. ¿Estás muy enfermo y necesitas dinero para tu enfermedad? Órale a Jehová. ¿Abusaron a tu niño en la congregación? Silencio, Jehová se va a molestar. Con esa política, la sucursal del Averno, del infierno, que es bajada, es distribuida a todas las congregaciones en las diferentes partes del mundo donde desgraciadamente tiene presencia esta organización del cachudo, lejos de bajar o disminuir estos abusos,
el riesgo de abuso de menores aumenta. Porque como yo dije en mi parodia de canción, si te gustan los menores de manera especial, en la SEP te encontrarás un paraíso de menores a quienes abusar. Todo pedófilo, todo pederasta encuentra en la organización de los testigos de Jehová un paraíso de menores para abusar. Y no le va a pasar nada porque a la congregación no se va a enterar. A la policía no lo van a denunciar porque el nombre de Jehová no se debe de manchar. Estas son las mismas personas que miramos en las esquinas con sus carritos, el carrito de la compra, porque ese carrito se vende esas publicaciones. Los vemos escribiendo cartas que ni saben redactar, ni saben escribir, porque no es una ofensa, es una realidad que deberían de preocuparse ellos como seres humanos. ¿Por qué obedecer a una organización perversa que me quita el derecho de obtener una vida mejor gracias a la educación superior? Ahí los vemos en las paradas, escribiendo cartas también a gente desconocida, pero no avisan al público de que su comunidad religiosa y la comunidad que no es testigo de Jehová está desprevenida en su religión pervertida por abusos a menores, por difamación a las personas, por denigración a la mujer. Y los testigos de Jehová continúan abusando en nombre de la libertad religiosa, en nombre de la libertad de expresión y en nombre de otros privilegios para ocultar toda la información que se les solicita en casos como este. Ahora es más evidente que nunca que los testigos de Jehová están dispuestos a no callar. Y hay muchos testigos de Jehová que no les importa. Stephen Lett, el ungido, el payasito, tienes que sonreír, sonreír, payasito, declaró en un video en sus famosos broadcasting satánicos diciendo de que los testigos de Jehová no permiten a los pedófilos. Son aborrecidos por Jehová, pero en ningún momento dice que son delincuentes y que son criminales y que deberían de ir a la cárcel y que nosotros tenemos un procedimiento para echarlos presos. Pero en este caso particular demuestran que los testigos de Jehová siguen siendo una amenaza peligrosa para la seguridad y el bienestar de los niños, tanto en la comunidad religiosa como en la comunidad donde viven los testigos de Jehová aberrados sexuales. Así es que tengamos cuidado con esta religión porque es un monstruo. Y les comparto también de que este caso está siendo llevado por la firma de abogados Salkin Law, una firma de la cual les hablé en su momento, les expuse que él tiene muchísima experiencia en casos de protección, a los niños abusados por los testigos de Jehová. Él está llevando el caso de Deborah Hines. Así es que no sería malo que echen un vistazo a este enlace que les dejo en la caja de descripción para que lo miren. Ya los había compartido con ustedes y les quería compartir
les quería compartir la perversidad del libro de Jeremías, que habla sobre estos perversos ungidos de azufre por el cachudo. Yo sé que algunas personas van a decir, señora, usted con esto, usted está incitando al odio y en su canal pide respeto. Pero esta gente no merece respeto porque son criminales, encubridores de criminales, no respetan la vida como ellos dicen respetarla, son gente de doble cara, de doble moral. Aquí vamos a abordar las páginas 175, habla de los beneficios del nuevo pacto. Esto está, mire, utilizan el libro de Jeremías en la coyuntura histórica del profeta Jeremías. Él predicó cuando Jehová le reveló al profeta que Jerusalén iba a ser entregada, o sea, el reino de los judíos, el reino de Judá iba a ser entregado en manos de los babilonios. Pero los judíos no creían. ¿Por qué? Porque decían, en Judá está construido, en Jerusalén está construido el templo de Salomón. Dios no va a hacer eso. Que ahí está el templo de la adoración verdadera, la adoración pura. Y no creyeron al mensaje de Jeremías. Y fue encerrado él en una cisterna. Después lo pusieron en un método donde lo metían encadenado con las manos en una cuestión de madera, las manos y los pies, y lo mantenían sin comer. Y un eunuco literalmente, que eran muchos los que abundaban en la época de los reyes, Ebed-Melech fue de mucha ayuda, fue donde el rey le dijo, creo que era Sedequías el rey, le dijo de que lo ayudara y le llevó comida y todo, y lo sacan de la cisterna a Nehemías, a Jeremías, pero la profecía se cumplió. En la página, ellos aprovechan estos libros para que nosotros creamos que nosotros vemos en los testigos de Jehová que ellos son esa descendencia de ese nuevo pacto. Y la función que ellos van a realizar en ese nuevo pacto. Mira, aquí están los testigos de Jehová predicando. La ley del Cristo nos impulsa a servir a Jehová de buena gana. Beneficiarios del nuevo pacto. Aquí los quiero llevar. Miren, pues el párrafo, la información sesgada y la pregunta sesgada. Usted no puede hacer en esas reuniones ninguna pregunta que a usted le surja por cualquier duda, por algo que ahí no entiende. No, es la pregunta que ahí está. Si usted quiere ser bandida como lo era yo, en la pregunta yo metía cosas que no, argumentos que contrarrestaban lo que el párrafo decía. Párrafos que hablaban de la doctrina de ellos, nunca me atreví a comentar porque era una falta de respeto para Dios y para mí mismo y para las personas comentar algo que yo nunca creí. Vamos a leer. ¿Quiénes obviamente se benefician del nuevo pacto? Oigan las palabras. Al saber que los 144,000, o sea, son los ungidos de los testigos de Jehová, los que van a ir al cielo, son una parte integrante del nuevo pacto, hay quienes han pensado que ellos son los únicos beneficiarios. Tal vez lleguen a esta conclusión porque son solo los ungidos quienes han de participar de los emblemas de la conmemoración anual de la muerte de Cristo, donde el vino representa la sangre del pacto. Solo son ellos los que se hartan el pan y el vino. Un pan elaborado, como lo hacían antiguamente los hebreos cuando salieron de Egipto. Cosa increíble, ¿verdad? Recordemos que quienes entran en el nuevo pacto son, junto con Jesús, la descendencia de Abraham, mediante la cual se bendecirán todas las naciones. Jehová cumplirá
de un modo u otro su promesa de bendecir a toda la humanidad mediante la descendencia de Abraham. Jesucristo, la parte principal de la descendencia, sirve de sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel había un sumo sacerdote que año con año entraba al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio para expiar, o sea, para limpiar los pecados de todo el pueblo. Pero habían otros sacerdotes que se encargaban de la liturgia, la alabanza, mantener limpio el templo, hacer oraciones y otras cosas. Entonces el sumo sacerdote era una persona muy bien escogida. Entonces Jesucristo actualmente, cuando él muere, él es el sumo sacerdote porque da su vida como sacrificio y ya no hay más sacrificio que realizar en la vida y ya no hay más pecado que perdonar ni pecado a que confesar, según la religión pues cristiana no católica, porque los católicos utilizan a los sacerdotes para confesar sus pecados y los testigos de Jehová utilizan a los ancianos para decirle, mire, fumé ayer, censura. Entonces aquí había entonces estos testigos de Jehová, con sus publicaciones, crean ellos. El sumo sacerdote es Jesús y nosotros somos subsacerdotes, o sea, por debajo del sacerdocio de Jesús. Entonces, habla de que Dios había predicho la formación de un reino de sacerdotes y una nación santa. Y se basan en Éxodo 19:6. Pero esta perversidad, mire, oiga, ustedes llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo eso es lo que debes decirle a los israelitas. Pero esto fue cumplido cuando los israelitas construyeron el tabernáculo y los sacerdotes eran constituidos única y exclusivamente por la tribu de Leví, los hijos de Leví, descendientes de Jacob. Pero hoy estamos en ese tiempo, eso ya se cumplió, eso ya pasó desde que se destruyó la nación judía y el templo de Jerusalén. Ahorita está el templo de Jerusalén, lo pelean los cristianos, los musulmanes y los judíos. Y ahí está el Domo de la Roca, la famosa mezquita de los musulmanes. Eso ni tiene caso. No existe, eso fue para esa época. Y ellos lo ocupan como que sí es para la época moderna. Por eso tenemos que conocer contexto histórico, un poquito de historia, o ir a investigar si acaso no sabemos nada. Continúo. En el Israel natural, los sacerdotes pertenecían a una tribu, o sea, que era la tribu de Leví, y los reyes pertenecían a la tribu de Judá. Pero antes, cuando se dividieron, fue la tribu de Israel y la tribu de Judá. ¿Cómo surgiría esta nación de reyes y sacerdotes? Entonces, esa nación de reyes y sacerdotes, los testigos de Jehová, los ungidos y la otra oveja, que hasta le llamaban cabras, las cabras locas. Los llamó un sacerdocio real, una nación santa. Pensemos en lo que esto supone. Todos los días tenemos que luchar contra la influencia del pecado, que aún reina. Pues bien, como los sacerdotes habrán pasado por circunstancias semejantes a las nuestras, sabrán cómo se siente uno cuando comete errores y lo atenaza el sentimiento de la culpa. Sí, como Anthony Modest, sufre mucho Anthony Modest y por eso cada vez que sufre, bacán, 12 botellas de whisky. Qué gran sufrimiento, igualito al sufrimiento de Jesús. Y aquí viene la parte aberrante que cita a Revelación, o sea, Apocalipsis, que la gran muchedumbre, o sea, la chusma, que no es ungido, que va vestida de largas ropas blancas, símbolo de una posición limpia ante Dios, con el objetivo de sobrevivir a la gran tribulación. Esta multitud ya se está formando. Por eso tenemos un cierto grado de justicia ante Jehová. Se les declara justos como sus amigos. ¡Qué gran beneficio! Si somos parte de la gran muchedumbre, tengamos la seguridad de que Dios nos va a ayudar en la lucha por permanecer limpio a los ojos de Dios.
aquí es donde los quería llevar. El párrafo 17, si mal no me traicionan mis ojos. ¿Qué ocurre con los pecados de quienes tienen el favor de Dios? Jehová dijo por medio de Jeremías, perdonaré su error y no me acordaré más de sus pecados. Dios hace esto con los ungidos en virtud del sacrificio de Jesús. También puede perdonar los pecados de la gran muchedumbre, gracias a la misma sangre del pacto. ¿Cuál sangre del pacto? La sangre de Jesús. ¿Por qué? Ellos no les gusta mencionar a Jesús, les dan un papel rebajado. Indica que Jehová echa los pecados tras sus espaldas, una vez que ha administrado la disciplina necesaria y ha perdonado al pecador arrepentido. Por consiguiente, el nuevo pacto subraya una maravillosa cualidad de Jehová en sus tratos con los seres humanos imperfectos, tanto los ungidos que entran en el pacto como los que tienen una esperanza terrestre, esperanza terrenal. De modo que la promesa de Dios sobre el nuevo pacto encierra una lección para cada uno de nosotros. Aquí las bendiciones futuras y presentes del nuevo pacto. Aquí el párrafo 21. Los ungidos que hoy viven en la tierra han demostrado que tienen la ley de Dios en su interior. Sí, como la tuvieron ahorita con Deborah Hines, la tienen. Es evidente que ellos la tienen. Aman las verdades contenidas en la ley de Dios y no confían en doctrina de hombre. Y han transmitido felices el conocimiento bíblico a los que forman la gran muchedumbre. Aquí viene la otra perversidad. La promesa de Jehová de perdonar los pecados mediante el nuevo pacto se habrá cumplido en toda su extensión al fin del reinado milenario de Jesucristo, y los 144,000 subsacerdotes habrán restaurado a la perfección a los seres humanos fieles. O sea que Jesucristo vino a morir en la rajeleña para nada. La rajeleña quedó embarrada de sangre de puro aire, porque son los ungidos los que se van a encargar de restaurar a las personas para que sean perfectas. No fue Jesús. Ellos les van a ayudar a Jesús, porque Jesús no tiene manos, no tiene piernas. Entonces necesita de Anthony Morris con su wiki. Hey, Anthony, deja de chupar, anda a aplicar el sacrificio redentor mío, anda a aplicar la sangre a todos aquellos y que sean perfectos. Esa gran muchedumbre. Anda. ¡Ey, vos, Tifilín, no estés haciendo muecas, que aquí no es circo! Anda, aplicar mi sacrificio a todo este montón de gente pecadora, impenitente, sin redención. Anda. Quienes superen la prueba final llegarán a ser miembros de pleno derecho de la familia universal de Jehová. Por siglos la humanidad se ha quejado por la aplastante carga del pecado. Pero vamos a tener la gloriosa libertad de los hijos de Dios, la libertad del pecado y de la muerte. Por tanto, tenga la certeza de que usted puede obtener mediante la amorosa disposición del nuevo pacto abundantes bendiciones presentes y futuras. Gracias al brote de David, podrá disfrutar de justicia en la tierra. ¿Quiere usted esa justicia? ¿Quiere usted ser perdonado, llevado a la perfección por el ungido Anthony Morris?
con su whisky tras pecho y espalda por el payasito haciendo muecas, Stephen Lee. A ver, vení, te voy a perfeccionar. Jerry Loss va a agarrar a Deborah Hines. Vení, te voy a perfeccionar. Vos no fuiste violada, eso fue mentira, eso fue en el pasado. Olvídalo. Que les crea Yeyo, decimos en Nicaragua, que les crea Yeyo. Pecadores impenitentes, sin redención, desalmados, hijos de Belcebú, hijos de su padre el diablo, como les llamó Jesús. No pertenezcan a esta organización pervertida. Hasta la próxima y me dejan sus comentarios. Si les gustan las palabrotas, si no les gusta, esa es mi personalidad. Si se sienten ofendidos, perdón, pero lo que debe prevalecer es el contenido, la esencia, porque esto es un discurso de enojo contra la falsa moral, contra la doble cara, la hipocresía y principalmente la maldad hacia la niñez, hacia la gente sencilla y sincera que cree en estos perversos líderes de la sucursal del infierno en los Estados Unidos. Hasta la próxima.